Buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Una vez más estamos siguiendo nuestro curso, como lo estamos haciendo cada miércoles, lo que es teología sistemática, porque estamos estudiando sistemáticamente por capítulo la palabra de Dios. Y ahora estamos ya en el capítulo 48, que estamos dentro de lo que es eclesiología, el estudio de las iglesias. Y nuestro título de hoy es la Iglesia Católica y Apostólica. Vamos a estar hablando de este punto, ¿verdad?, que es también muy importante. Y como introducción, vamos a leer el primer párrafo, que habla, ¿verdad?, del autor acerca de su experiencia. Hace algunos años, mientras viajaba con mi esposa y dos amigos por Europa Oriental, el tren en que viajábamos se detuvo al entrar a Rumania. Un oficial de migración pidió ver nuestros pasaportes y se los entregamos. Cuando notó que traíamos una Biblia, dijo: «Ustedes no son estadounidenses». Nos confundimos un poco, porque él acababa de revisar nuestros pasaportes de los Estados Unidos de América. Nos pidió la Biblia, la abrió y leyó en Efesios 2:19, que dice: «Ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios». El oficial era también cristiano, y cuando descubrió la conexión que tenía con nosotros, se gozó con nosotros y gustosamente aprobó nuestra entrada a Rumania. Es una pequeña anécdota nomás del autor R.C. Sproul, que pasó en su viaje a Rumania. Había sido el oficial, también era cristiano, ¿verdad? Y muy cierto, ¿verdad?, ya no somos extranjeros, ¿verdad? Cuando somos cristianos, estamos hablando de una iglesia, en este caso, cuando decimos católica universal, iglesia invisible. Sea paraguayo, sea estadounidense, sea rumano, somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Somos una iglesia invisible. Entonces, el primer subtítulo dice: la iglesia es católica. Vamos a explicar por qué es católica, ¿verdad? Ese incidente nos comunicó la realidad concreta de un tercer atributo de la iglesia verdadera. ¿Es católica o universal? Este es el tercero de 4 atributos de la iglesia que se ha proclamado desde el siglo IV en el concilio de Nicea. El credo niceno, ver el apéndice, declara que la iglesia verdadera es una, primer punto, es una, santa, católica y apostólica. En el capítulo anterior revisamos los primeros 2 atributos. En este capítulo vamos a considerar el tercero y el cuarto. Capítulo anterior, con el hermano Víctor, estuvimos viendo que la iglesia es una y santa. Ese es el primero de los 4 atributos. Y hoy los dos últimos. Dice la iglesia católica, la iglesia universal, es diferente de la iglesia católica romana. En este punto me detengo otra vez. Cuando leemos católica pensamos en la iglesia católica romana. No se refiere a eso. Es a la iglesia universal, la iglesia invisible de Jesucristo. En nuestros países el término católico romano se acorta y se dice simplemente católico. Así que cuando alguien se refiere a la iglesia católica, está hablando de la iglesia católica romana. Sin embargo, técnicamente hablando, el término católico no se refiere a una institución específica, sino a la iglesia de Jesucristo, que incluye gente de todas las naciones, tribus y pueblos. Lo que estamos diciendo, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo, que es universal. En este caso incluye gente de todas las naciones, tribus y pueblos. A eso, entonces, cuando decimos iglesia católica, nos estamos refiriendo a la iglesia universal de Jesucristo. Muchas iglesias protestantes tienen fronteras nacionales o regionales, mientras que la iglesia católica romana no las tiene. Sus miembros están unidos en todas partes del mundo bajo el liderazgo del obispo de Roma. La iglesia romana excluye a los protestantes de su concepto de la iglesia verdadera, debido a la fragmentación protestante. Sin embargo, la iglesia universal es la iglesia invisible. La iglesia de Jesucristo se extiende alrededor del mundo, así como comprobamos en la frontera rumana. Explica otra vez, ¿verdad? A diferencia de la iglesia católica, la iglesia protestante, ¿verdad?, se fragmentó mucho. Sabemos por la historia, ¿verdad? Empezó la reforma y hubo muchas fragmentaciones de la iglesia protestante. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Conocemos la iglesia anglicana, luterana, todo eso. Los anabaptistas, congregacionales, episcopales, muchísimo ahí. Se fragmentó demasiado. ¿Y la iglesia católica qué pasó? Ellos se mantuvieron. A pesar de que, como sabemos, enseñan su doctrina es falsa. A pesar de todo eso, ellos se mantienen. No se fragmentó. Siguen enseñando eso. Y el otro punto dice la iglesia es apostólica. Vamos a analizar también este punto.
La iglesia verdadera también es apostólica. Notamos en los capítulos anteriores que el fundamento de la iglesia son los profetas y los apóstoles. Efesios 2:20, vamos a leer. Ahí claramente Efesios nos está diciendo quiénes son qué es el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20. Efesios 2:20. ¿Sí? Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Entonces por eso es apostólica, ¿verdad? La palabra me está diciendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. También nos está diciendo un poquito más adelante, dice, cuando Cristo estableció la comunidad del pacto del Nuevo Testamento, primero dio el oficio de apóstol. Efesios 4:11. Un poquito más, mismo libro, un poquito más adelante. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así mismo. Entonces, teniendo en cuenta estos dos versículos que leímos recién, en todo esto, ¿verdad? Adelante dice, la autoridad primaria de la comunidad cristiana primitiva estaba en los apóstoles. Entonces, constituyó primero, dice, a unos apóstoles. Conocemos ahora este versículo cuando hablamos de los 5 ministerios. Vamos a conocer los 5 ministerios. Apóstoles, profetas, como describe acá, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué pasa hoy día? Hay gente, iglesias, que enseña que hoy día también sigue vigente el oficio de apóstol y profeta. Cuando leemos la Biblia, ¿qué nos está diciendo Efesios que leímos recién? El 2:20. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, ¿qué significa fundamento? Algo ya está. Ya está el fundamento. ¿Qué es lo que se edifica después de los ladrillos? ¿Verdad? No se puede poner otro fundamento. Ya está el fundamento y el principal piedra ángulo de Jesucristo mismo dice. Entonces tenemos respaldo y cuando nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que en este caso estos ministerios, ya no está vigente hoy día. El apóstol y profeta, ya eso fue. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Y el último profeta conocemos que fue Juan el Bautista en el desierto, ¿verdad? Que anunció a Jesús. Después Jesús mismo cumplió ese rol. Jesús es profeta, apóstol y sacerdote. Y rey. También el gran apóstol es Jesús mismo. Cumple ese oficio, ¿verdad? Entonces, pero hoy día sí sigue vigente el oficio de evangelistas, pastores y maestros. Esos 3 sigue vigente. Y ese es un tema aparte, ¿verdad? A modo de explicación nomás. Hay muchos requisitos, ¿verdad? Para que alguien tuviera que ser apóstol, ¿verdad? Primero ver a Jesús directamente, fundar una iglesia, escribir cartas apostólicas, que hoy día conocemos con la Biblia, ¿verdad? Las cartas paulistas o cartas de San Pedro, todo eso, ¿verdad? Pero algo interesante, dice la autoridad primaria de la comunidad cristiana primitiva estaba en los apóstoles. La iglesia primitiva, ¿verdad? ¿Quién eran ahí la autoridad máxima? Eran los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús les dio esa autoridad. No era por ellos mismos. Vamos a ver más adelante eso. Jesús mismo les transfirió esa autoridad que Jesús recibió del Padre. El título apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que significa enviado. Eso significa la palabra apóstol, enviado. Ellos eran enviados de Jesús mismo. Pero primero ellos tuvieron que ser discípulos, después apóstoles, enviados. En la cultura griega antigua, un apóstol era un enviado o un delegado, enviado por un rey o por alguna figura de autoridad. El apóstol llevaba consigo la autoridad delegada del rey, era un vocero de la persona que representaba. En este caso, estos apóstoles, ¿de quién eran voceros? De Jesús mismo. Representaban a Jesús, eran sus representantes, o también embajadores, enviados. Jesús mismo le dio, id y haced discípulos, ¿verdad? Y también le dijo Jesús, le dio esa autoridad a estos apóstoles, que primeramente fueron discípulos, después apóstoles. Entonces ya entendemos que el término apóstol significa enviado, del griego apóstolos, enviado ese término. Entonces, si decimos que hoy día sigue vigente el tema del apóstol, todos los cristianos somos apóstoles, sí, es por eso, porque todos somos enviados para predicar. Si vamos, y no, literalmente vamos a agarrar esa palabra y vamos a aplicar hoy día, no es que una persona específica es apóstol, o el más ungido supuestamente, sino que todos los hijos de Dios que son verdaderos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser apóstoles y es por eso, ¿verdad? Si hoy día sigue vigente esto, porque todos somos enviados. Entonces, vamos a seguir leyendo el otro párrafo.
nosotros tendemos a usar los términos apóstol y discípulo de manera intercambiable, pero hay una diferencia importante entre los dos. Con excepción del apóstol Pablo, todos los apóstoles del Nuevo Testamento fueron primero discípulos, pero no todos los discípulos llegaron a ser apóstoles. Jesús tenía muchos más discípulos que los 12 que conocemos en los evangelios. En cierto punto de su ministerio, Jesús envió a 70 discípulos en una misión particular. Lucas 10 leemos eso, ¿no? La palabra griega que se traduce discípulo, matetes, significa estudiante o aprendiz. Entonces ese también significa el término discípulo, estudiante o aprendiz. Y cuando leemos Lucas, sí encontramos ahora que Jesús tuvo 70 discípulos, envió de a 2 a cada uno, tuvo más discípulos. Pero también no todos los discípulos llegaron a ser apóstoles, solamente los 12. Recordemos que uno le traicionó a Judas, quedaron 11, pero después vino el apóstol Pablo, ¿no? Que también él mismo, cuando leemos sus cartas, siempre se presenta siervo de Jesucristo, llamado por Jesucristo a ser apóstoles. Eso se le apareció camino a Damasco, aunque él no llegó a ser primer discípulo. Por eso dice con excepción al apóstol Pablo, no llegó primero a ser discípulo. Directamente Jesús le llamó a ser apóstol, a ser su enviado. Con ese encuentro que tuvo con Jesús camino a Damasco, Jesús le habló, se le apareció, diciéndole: Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es interesante lo que le dijo Jesús, ¿verdad? No le dijo yo soy el Cristo, porque el apóstol Pablo en ese entonces, Saulo, sabía que había un Cristo. Pues él no decía que Jesús era el Cristo, sabía que tenía que haber un ungido, un Mesías. Entonces Jesús mismo le dijo por su nombre, Jesús, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Se le apareció y le envió. Por eso él llegó a ser apóstol. Los discípulos eran todos los que se reunían alrededor de Jesús para estudiar en su escuela rabínica. Rabí significa maestro, ¿verdad? En lengua hebrea. Lo llamaban rabí y lo seguían de un lugar a otro para escuchar sus enseñanzas. Sin embargo, hacia el final de su ministerio terrenal, Jesús escogió de entre sus discípulos a un número selecto. A un número selecto para que fueran apóstoles. A esto le transfirió su autoridad, diciendo: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40, vamos a leer. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy interesante, ¿verdad? Porque Jesús está diciendo: yo respaldo mi palabra. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Es como si que Jesús mismo se le está acercando a esa gente, o a quien nos estamos yendo a visitarle. Es como directamente Jesús mismo está hablando a través de nosotros, para esa persona. Por eso Jesús dice: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy interesante, ¿verdad? También Jesús dijo: si a ustedes lo rechazan, a mí me rechazaron primero. Nosotros todo eso vamos a pasar. Jesús mismo pasó eso. Y por causa de Él pasamos esta cosa. Pero igual, ¿qué tenemos que hacer? Irnos. Entender que somos enviados. ¿Y qué hace un enviado? Tiene un encargo. Tiene una misión. Que tiene que cumplir esa misión. En este caso, los discípulos, apóstoles, su misión es predicar el Evangelio. Dar a conocer a Jesucristo. Y lo hicieron, a pesar de todo. Porque entendieron esta promesa. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Sabían que no estaban solos. Que Jesús iba a estar con ellos. Jesús era el que les estaba enviando. En los inicios de la iglesia surgieron grupos heréticos que trataron de suplantar la autoridad de los apóstoles. Los gnósticos, por ejemplo, decían que tenían autoridad apostólica y que eran fieles a Jesús, pero no eran apóstoles genuinos. Eso es lo que estamos hablando recién, que hoy día está surgiendo personas que dicen que son apóstoles, se autonombran, autoproclaman apóstoles o profetas, sin ser enviados, sin que Dios les hablase, y aparentemente hacen cosas en nombre de Jesús, de Dios. Pero como dice acá, no son apóstoles genuinos. Y en la Biblia está eso, ¿verdad? Para probar. Incluso en Apocalipsis creo que había una parte donde decía: ¿has probado lo que dice ser apóstoles? Y dicen: no lo son, dice. Y hay muchos de eso, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Hay muchos de eso.
Y para diferenciar tenemos que conocer muy bien la palabra. ¿Cómo es la característica de un apóstol, verdad? ¿Cómo era su característica? ¿De qué hablaba? ¿De qué predicaba? ¿Cómo era su testimonio? Hay que mirar todos los puntos para no caer en el error de creer en esa persona. Gnósticos son gente que pone en duda todo, ¿verdad? Los gnósticos ponen en duda. Una parte acepta, otra parte no. Una verdad a media enseña. Los gnósticos. El primer y más importante apóstol del Nuevo Testamento fue Jesús mismo. Jesús mismo fue el primero. Y el más importante, dice el apóstol del Nuevo Testamento. Jesús mismo. Él fue enviado por el Padre y tenía autoridad para hablar a nombre del Padre. Y así lo dijo en Mateo 28, 18. Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Dice. Y además, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamientos de qué he de decir y de qué he de hablar. Juan 12, 49. Algo interesante, ¿verdad? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús sabemos que es Dios. Dios, el Dios eterno. Y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús tenía toda autoridad. Lo que estaba haciendo, ¿verdad? Cuando los fariseos trataron de rechazar la autoridad de Jesús, Él les dijo. Podemos leer eso, San Juan 8, 54 al 56. Si alguien puede leer. San Juan, capítulo 8, versículo 54 al 56. 54 al 56. Sí. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver venir aquí lo vio y se gozó. Algo interesante que le dijo también, porque en aquella época esta gente, sea judía, farisea, si alguien hacía algo, ellos siempre preguntaban a nombre de quién estaban haciendo o con qué autoridad lo están haciendo, ¿verdad? Si están autorizados para hacer lo que están haciendo. Por eso Jesús le está diciendo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada, dice. O sea, Jesús le estaba hablando que Él no era egoísta, ¿verdad? Que no hacía por hacer nomás. O quería demostrar nomás su gloria. Él siempre quería demostrar la gloria del Padre, ¿verdad? Quería que la gente le mire a Él para glorificarle al Padre. Él mismo lo ha dicho varias veces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dice. Y también ha dicho, yo vine a dar a conocer al Padre. Para que la gente conozca al Padre, su carácter, todo, su voluntad. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Y ustedes no lo conocen, dice. Hoy día la gente también dice así. Es mi Dios, mi Dios. En la boca de la gente está eso. Como se dice la frase, con el Jesús en la boca. La gente está así. Conoce que hay un Dios, un Jesús, pero en realidad no lo conocen. Porque si le conocieran a Dios realmente, ya no obedecerle, ya guardar su mandamiento. Como Jesús lo dijo en San Juan 15, si me amáis, guardad mi mandamiento. Dice. La gente dice conocerle a Jesús, pero con los hechos lo niega. Con sus hechos, su testimonio. De palabra para afuera. Y como vimos ahora en la pandemia el año pasado, que la gente cuando estaba más difícil la situación, en su estado ponía Dios mío, toda música cristiana, por todos lados escucha. Y terminó eso y cada uno en lo suyo. Cualquier cosa le va a poner en su estado la gente. No digo que no se ponga chiste, está bien, hay que poner chiste, no me refiero a eso, sino cosas que no edifican. Sino poner también un versículo, algo, ¿verdad? Entonces no lo conocen, y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Si digo que no lo conozco, seré mentiroso como ustedes. Jesús le decía a ellos de frente, ¿verdad? Le decía a los fariseos, son mentirosos, son hipócritas, porque Él conocía su corazón. Ellos aparentemente parecían que conocían la ley, eran hombres piadosos, aparentemente. Pero Jesús conocía lo que había en su corazón. Por eso le decía, como ustedes, mentirosos como ustedes, porque ellos mienten. Como estamos compartiendo con el hermano Víctor, ellos mismos crean leyes. Los fariseos agregaban más a la ley, mucho más cosas. Cosas que ellos mismos no cumplían, imponían a la gente y mentían a la gente. Por eso dice, ustedes mienten. Pero lo conozco y guardo su palabra. Algo interesante, conocer y guardar la palabra de Dios. Abraham, el padre de ustedes,
se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó, dice. Ellos decían que somos hijos de Abraham. Se enorgullecían de decir eso. No, Abraham esto, Abraham aquello. Y ellos se enorgullecían. Inclusive Jesús mismo dijo ahora que Abraham sí vio el día que iba a venir un Mesías. Él sabía eso. Y se regocijó, dice. Y se gozó. Se regocijó de ver mi día, dice. En otras palabras, no se puede amar al Padre y odiar al Hijo. Y fue el Hijo quien confirió su autoridad a los apóstoles. Sí, sería una contradicción, ¿verdad? Decir que amamos al Padre, pero no amamos al Hijo. Hay también personas así, que todo es Dios Padre nomás. Todo es Dios. Pero cuando le hablamos de Jesús, parece que rechaza, le molesta eso, el nombre de Jesús. Entonces, como me honran a mí, decía Jesús, tiene que honrar al Padre, honrar también al Hijo. Porque el Padre fue el que envió al Hijo y Jesús es Dios mismo también. Tiene toda autoridad. Ireneo de León, un apologista de la iglesia primitiva, expresó el mismo punto contra los herejes de su época cuando dijo que quienes rechazan a los apóstoles están rechazando a aquel que los comisionó, es decir, a Cristo. Había una línea de autoridad de Dios a Cristo y a los apóstoles. Algo interesante también. Había inclusive en esa época iglesias que rechazaban la autoridad de los apóstoles. No querían reconocer que los apóstoles tenían autoridad, en este caso para fundar iglesias, para autoridad para delegar cargos. Porque recordemos que primero vino los apóstoles. ¿Y qué pasó? En la historia se conoce a los discípulos de los apóstoles como los padres apostólicos. A los discípulos de los apóstoles, otra vez. Los padres apostólicos, que empezaban a fundar iglesias. Y había personas que rechazaban eso, que decían que no tenían autoridad para hacer eso. Y rechazaban eso. Entonces, al rechazar la autoridad de los apóstoles, ¿qué estamos haciendo? Rechazamos también la autoridad de Cristo. Y por ende de Dios mismo, ¿verdad? Estamos rechazando. Porque había una línea de autoridad de Dios a Cristo y a los apóstoles. O sea, todo lo que hacían los apóstoles en esa época era porque Jesús mismo les comisionó, les mandó a hacer eso. Id y hacer discípulos. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Mateo? Última palabra de Jesús antes de ascender a los cielos. Id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándoles. Y fue lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? En Hechos vemos eso. Hechos 2. Apóstol Pedro fue el primero en predicar, ¿verdad? 5,000 hombres se convirtieron, se empezaron a bautizar porque ellos predicaban el Evangelio, lo que Jesús mismo les enseñó. Hicieron lo que Jesús les dijo. No tenía miedo de ser perseguido, de la muerte, nada de eso. Porque sabía quién les envió. Sabían que tenía autoridad. La autoridad apostólica ha sido atacada en nuestro tiempo, principalmente por feministas que argumentan contra las enseñanzas de Pablo y también por los que practican la alta crítica, que profesan fidelidad a Cristo, pero rechazan la autoridad de las Sagradas Escrituras. Algo interesante, ¿verdad? En este tiempo estamos en auge del tema de los géneros y eso, ¿verdad? Las feministas, cualquier punto que vaya en contra supuestamente del derecho de la mujer, ellos ya rechazan ya. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo enseñaba? Justamente, que en las iglesias, nos encontramos nosotros cuando leemos la Biblia, que había ministras, mujeres no había, no es por machismo eso, era por algo que Dios comisionó a discípulos hombres, no había mujer entre ellos. Y los apóstoles eran hombres, los padres de la iglesia son hombres, ¿verdad? Y no es porque Dios es machista, ¿verdad? Él sabía por qué hizo de esa manera. Inclusive también cuando leemos Timoteo y otras cartas, todos los, en este caso, ¿cómo se dice? Requisitos para ser ministro son para hombres, o pastores, son para hombres, no para mujeres. Pero hay iglesias que enseñan que también la mujer puede ser pastora, y eso no tiene respaldo bíblico. No hay en la Biblia eso. ¿Qué dice la Biblia? Al hombre, marido de una sola mujer, no de muchas mujeres, una sola mujer. En ningún lado leemos esposa de un solo hombre, no dice eso a la mujer. No hay instrucción de la mujer para que sea cabeza de una iglesia espiritual. Por algo Dios puso así, ¿verdad? Que el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del hombre, ¿verdad? Hay una línea de autoridad que Dios estableció. Y misma cosa, enseñar a los apóstoles, a la iglesia primitiva, a los padres apostólicos, para que enseñen en la iglesia eso, por algo. Entonces hay feministas que no les gusta eso. Hay iglesias que enseñan, no, porque nosotros sentimentalmente le llamamos pastora, porque le queremos. Entonces están yendo en contra de lo que la palabra enseña. Están diciendo mi opinión vale más lo que enseñó los apóstoles, o la palabra. Y no se trata de opiniones o cómo queda mejor o no, sino que como dice la palabra, como enseña la palabra.
Y también dice, por los que practican la alta crítica, que profesan fidelidad a Cristo, pero rechazan la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la alta crítica? Son estudiosos, eruditos, que estudian la Biblia, estudian lo que es la parte de la Escritura, historia, cultura, para ver si es realmente la palabra es confiable, ¿verdad? Si realmente hubo en Jesús, para probar la autoridad de Jesús. ¿Pero qué hace esto? Sí, dice ser fiel a Cristo, pero dice también que la palabra de Dios es falible, tiene errores. Por eso dice rechaza la autoridad de la Escritura. Y nosotros estudiamos en teología que la palabra de Dios es inerrante, infalible. ¿Qué significa inerrante? No tiene error. Infalible, no puede fallar. Y es confiable la palabra de Dios. Es confiable. Un pastor que conozco estaba viajando de regreso a su casa en Los Ángeles. Y mientras viajaba, hubo un terremoto en California. Al llegar a casa fue al templo de su iglesia para evaluar los daños. Sintió alivio al ver que el edificio estaba de pie y que adentro todo parecía intacto. Ni una ventana se quebró. Pero poco tiempo después, cuando los expertos llegaron a evaluar el daño, descubrieron que los cimientos se habían movido debajo del edificio. Como resultado de eso, el templo fue declarado inservible. Por fuera, el edificio parecía estar bien, pero no lo estaba. El fundamento se había movido, así que el edificio ya no era estable. Esta situación ilustra el tema en cuanto a la naturaleza apostólica de la iglesia. Decíamos ahora que era apostólica también, el segundo punto. Primero dijimos la iglesia es católica, ya explicamos universal, la iglesia es invisible. Y también es apostólica. Y acá explica otra vez, con esta ilustración. Cuando la gente dice que la iglesia tiene autoridad, pero rechaza la Biblia, en realidad está rechazando a la iglesia misma, porque está rechazando uno de los 4 atributos de la iglesia, su carácter apostólico. Si atacamos la autoridad de la palabra, de los apóstoles, atacamos el alma y el corazón mismo de la iglesia. Como dijo el salmista, si son destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? El alma y el corazón de la iglesia son los fundamentos de los apóstoles, justamente. Por esa razón nosotros como cristianos aceptamos eso, aceptamos la autoridad apostólica, aceptamos que las cartas de Efesios, Gálatas, todo eso tienen enseñanzas doctrinales para la iglesia. Lo que el apóstol Pablo escribió, tanto de Hebreos, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, todo eso aceptamos como la Biblia misma. ¿Por qué? Porque son palabras de Jesús mismo lo que ellos están enseñando. Los evangelios sacaron lo que Jesús les enseñó a los apóstoles. Por eso decía que hay personas que atacan ese fundamento, que no quieren aceptar la autoridad de los apóstoles. Por eso también la iglesia es apostólica, en ese sentido, porque se fundamenta en la enseñanza de los apóstoles, o en la enseñanza de Jesús mismo. En los últimos 2 siglos, la teología liberal, con su rechazo categórico de la inspiración y autoridad de la Biblia, ha tenido tanto impacto sobre la iglesia visible que casi la ha destruido. En algunos países los templos están casi vacíos. Menos del 2% de la población asiste a los cultos. Esto se debe principalmente al abandono de la autoridad apostólica en favor de concentrarse más en asuntos sociales, lo cual da como resultado que la iglesia no se distinga de cualquier otra institución social. La autoridad apostólica, que significa autoridad bíblica, es el fundamento de la iglesia. La teología liberal, no sé si habrán escuchado de esto, la teología liberal, que está enseñando ahora muchas cosas antibíblicas. Y ataca, ¿qué es lo que más ataca? El fundamento de los apóstoles, las cartas de los apóstoles. Ataca la autoridad mismo de eso. Y está enseñando otras cosas, ¿verdad? ¿Y por qué decíamos la autoridad apostólica? ¿Qué significa autoridad bíblica? Es el fundamento de la iglesia. Porque no son palabras de ellos, no son opiniones del apóstol Pablo o que él opinaba nomás. Era algo que Jesús le enseñó. Por eso decimos que también hay que tener autoridad bíblica. Por eso se aceptó en el canon, se aceptó sus cartas, como parte del Nuevo Testamento. El canon es la vara de medir, la norma, que tenía que pasar una escritura para ver si realmente era inspiración divina, si era del Espíritu Santo. Se analizaba eso, se estudiaba, hombres consagrados. Entonces se puso a prueba las cartas de los apóstoles y se encontró que sí, son de inspiración divina, tienen autoridad, son bíblicas. Y último punto dice, marcas de una iglesia verdadera. Al considerar entonces, al saber que la iglesia es universal,
o católica o apostólica. ¿Cómo podemos distinguir? Por 3 puntos muy importantes, ¿verdad? Que una iglesia sea verdadera. Porque a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Será que estoy en una iglesia verdadera? ¿O cómo debe ser una iglesia verdadera? Y hay 3 marcas de una iglesia verdadera. Ese es el último párrafo grande. Muy bien. Durante la Reforma, el protestantismo se fragmentó en varios grupos, como dijimos al principio, ¿verdad? Estaban las iglesias reformadas en Suiza, los Países Bajos y Escocia, la iglesia anglicana en Inglaterra, iglesia luterana en Alemania y los países escandinavos, los hugonotes en Francia, etc. Mientras tanto, la iglesia católica romana se declaraba como la iglesia verdadera. Fue entonces que los protestantes comenzaron a hablar de una iglesia verdadera en lugar de la iglesia verdadera. Los reformadores decían que así como una congregación local es una mezcla de cizaña y trigo, tampoco las denominaciones son infalibles. Cada una contiene algún grado de error o corrupción. Luego los reformadores identificaron 3 marcas esenciales de una iglesia verdadera. Una vez más, pone como introducción, ¿verdad?, que la fragmentación de la iglesia protestante, ¿verdad? Sabemos eso por la historia, ¿verdad? Acá cuando decimos iglesias reformadas, estamos hablando justamente de nuestra iglesia presbiteriana, ¿verdad? También viene la iglesia reformada, en Suiza, Países Bajos y Escocia. Y el presbiterianismo se originó justamente en Escocia, ¿verdad?, con John Knox, empezó ahí, trayendo ideas de Juan Calvino. Y todo esto no es algo que fue fundado por hombres, sino que de la palabra misma sacaron ellos. Con eso no estamos diciendo, ¿verdad?, que la iglesia presbiteriana ahí empezó, que está fundamentado sobre el pensamiento de hombres, sino que Dios usó su vida. Y ellos estuvieron hablando palabra de Dios mismo. Se guiaban por eso, ¿verdad? Y por eso ocurrió la reforma, ¿verdad?, de volver a las Escrituras, a lo que Jesús mismo enseñó. Volver a eso. Los reformadores decían que así como una congregación local es una mezcla de cizaña y trigo. ¿Se acuerdan de esto? Hablamos mucho de esto, de la mezcla de cizaña y trigo en una iglesia local. En toda iglesia local hay eso. Por más que enseñemos la sana doctrina, tratemos de hacer bien las cosas en una iglesia local, va a haber nomás 1 o 2 hermanas que son cizañas, lastimosamente, ¿verdad? Sí o sí hay eso, por cizaña. No sabemos quiénes son, ¿verdad? No sabemos quiénes son, pero sí hay, siempre hay eso. Jesús mismo, ¿verdad?, era el mejor maestro. Jesús era el más perfecto. Tuvo uno que le traicionó, que estaba con ellos todo el tiempo, entre los dos. Jesús mismo, imagínense. Y él enseñaba la sana doctrina, él enseñaba palabra de Dios. Y estaba con ellos, ellos veían sus milagros, pero uno a pesar de todo le traicionó. Y en la iglesia va pasándonos eso, de que sí o sí va a haber uno por lo menos. Va a haber gente de cizañas. Tampoco las denominaciones son infalibles. Cada una contiene algún grado de error o de corrupción. Pero tampoco por eso no nos vamos a dejar de identificar. Por ejemplo, a mí si me preguntan quién soy yo, tampoco de entrada voy a decir que soy presbiteriano o calvinista, ¿verdad?, sino que de entrada voy a decir soy hijo de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, primero que nada somos hijos de Dios. Somos cristianos, somos creyentes porque creemos en Cristo. Pero a veces la gente quiere que nos definamos bien, pues, de qué rama somos, de qué línea. Y no tenemos que avergonzarnos por eso. Somos evangélicos, presbiterianos reformados, ¿verdad? Tenemos que decir lo que somos así, ¿verdad? Si hay que preguntar, pero si nos preguntan no hace falta. Lo que más decimos, tenemos que decir somos cristianos, somos hijos de Dios, somos creyentes. ¿Por qué a veces hay un grado de error o corrupción? A veces tal vez por mala interpretación, algún malentendido. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. La palabra de Dios, como decimos, no tiene error. Es bien claro. Y por esa razón que tenemos que estudiar, reunirnos. Algún punto que no entendamos, alguna doctrina, tenemos que analizar con la palabra, a la luz de la palabra. Tal vez no sea claro algunos puntos. Y por esa razón, para decir que no sabemos si está bien o no lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero si nos vamos a la palabra, ahí Dios nos aclara. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista? Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Nos guía por el camino. Las decisiones que vamos a tomar a la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. La primera marca para identificar una iglesia verdadera. La primera marca. La primera es que la iglesia profesa el evangelio. Profesa el evangelio. El evangelio sabemos que es las buenas nuevas para la salvación, que Jesús nos enseñó. Tenemos que profesar, proclamar, declarar, predicar el evangelio. Si una iglesia niega cualquier punto esencial del evangelio,
cualquier punto esencial del Evangelio. Y pone ejemplo, por ejemplo, la divinidad de Cristo, la expiación o la justificación solo por la fe. Ya no es una iglesia esa. Un ejemplo, ¿no? Si niega esto. Si conocemos una congregación que está diciendo que Jesús no es Dios o que Jesús es un profeta nomás, está negando la divinidad de Cristo. Y la palabra dice que Jesús es Dios. Hay varios puntos de que respaldan que Jesús es Dios. Él podía perdonar pecados, tenía autoridad, muchas cosas, ¿verdad?, que solamente Dios puede hacer. La gente se arrodillaba frente a Él y nada Él decía. Sin embargo, los ángeles que decían que no se arrodillen, sino solamente ante Dios. Y ante Jesús la gente se arrodillaba y le decía, Dios mío, Señor mío, decía. Y Él no decía nada porque era Dios. La divinidad de Cristo. La expiación o la justificación solo por la fe. La expiación, ¿verdad?, que Jesús mismo compró, nos perdonó, derramó su sangre en la cruz. Expió nuestro pecado, la limpió, cubrió. Y la justificación solo por la fe ya no es una iglesia, es decir, niega esto, ¿verdad? Los reformadores excluyeron a la Iglesia Católica Romana, porque aunque acepta la divinidad de Cristo y la expiación, rechaza la justificación solo por la fe. Por lo tanto, los reformadores decían que la de Roma ya no era una iglesia verdadera. La Iglesia Católica, como sabemos, ellos también dicen que Jesús es Dios, aceptan eso, aceptan que Jesús murió en la cruz, tranquilo. Pero ¿qué rechazan ellos? La justificación solo por la fe, porque ellos dicen por obras. Uno tiene que hacer penitencia, dice, por obras, dice, uno se justifica. Ellos enseñan así en la Iglesia Católica. Y justamente esto fue uno de los motivos por los cuales ocurrió la reforma, porque ellos enseñaban eso por obras. Y Martín Lutero se dio cuenta, Dios le quebrantó, se dio cuenta, leyó la Biblia y leyó el versículo donde dice, el justo por la fe vivirá. Eso le llamó la atención, empezó a leer y Dios le iluminó ahí. Ellos empezaban a vender indulgencias, la Iglesia Católica empezaban a vender la salvación, supuestamente la salvación. Y él se daba cuenta que por gracia somos salvos, empezó a leer la Biblia. Entonces nosotros aceptamos que la justificación es solo por la fe, no es por buenas obras. Las obras después vienen. Añadidura no me da las obras. Porque si vamos a empezar a enseñar esto, tenemos que ser perfectos y nadie es perfecto. Porque para justificarnos por las obras necesitamos ser perfectos y nadie es perfecto. Somos seres falibles, somos seres humanos. Entonces, primera marca, profesa el Evangelio. Y por eso hasta hoy día predicamos el Evangelio, predicamos las buenas nuevas de Jesús. ¿Y el Evangelio qué nos dice? De que hay un Dios verdadero, un Dios justo que castiga el pecado, un Dios soberano, pero también un Dios de amor, misericordioso, y que Jesús murió en la cruz. Ese es el Evangelio. O sea, el punto central es una predicación cristocéntrica, que Jesús sea glorificado, ¿verdad? Predicar a Cristo. Y esto es lo que justamente hacían, lo que dijimos hace rato, los apóstoles, los enviados. ¿Qué hacían ellos? Predicaban a Jesús y a este crucificado. Ellos daban a conocer a Jesús, que Jesús murió en la cruz, Jesús pagó por ellos el pecado, que necesitan confesar su pecado, arrepentirse y que hay perdón de pecado. Pero que si no se arrepiente la gente, hay consecuencias. Y el apóstol Pablo explicó eso en Romanos. La paga del pecado es muerte, dice. Y también explicó la culpabilidad del hombre, que el ser humano es pecador. Ese es el apóstol Pablo que explicó en Romanos. Es tan culpable el ser humano que necesita de un Salvador, un Señor. Y ese es el punto central del Evangelio, ¿verdad? Jesús mismo, predicar a Jesucristo. Entonces, primer punto, profesa el Evangelio, marca una iglesia verdadera. Cuando nos vayamos en un culto, en una reunión, hay que escuchar de qué está predicando el pastor, el líder. ¿Qué está hablando? ¿Está hablando de sí mismo, de sus logros, de sus viajes? ¿O está hablando de Jesús? ¿O se está autopromoviendo, verdad? Hay que mirar, escuchar bien, si profesa el Evangelio. Y otro punto. La segunda marca es que los sacramentos, nosotros manejamos dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, son administrados correctamente. Los reformadores reconocieron las diferencias entre los cristianos respecto a la presencia de Cristo en la cena del Señor y el modo del bautismo, pero afirmaron que la celebración regular de los sacramentos u ordenanzas es un elemento necesario de una verdadera iglesia. Nosotros en la iglesia, creo que el último bautismo hubo hace 3-4 años atrás. Último bautismo, ¿no? Hermano Richard. Hace mucho ya, pero no hubo bautismo. Entonces, es algo que uno tiene que decidir. A nadie se lo obliga. Y la cena del Señor tuvimos 2019, la última vez. 2020 vino la pandemia. Y este año tenemos que tener otra. Ese pastor Diego cuando venga, ¿verdad? Tenemos que tener la Santa Cena. Porque algo también que ordena la palabra, ¿verdad? La cena del Señor.
¿Qué es lo que enseñaban en este caso a los católicos con respecto a la enseñanza en cuanto a la cena del Señor? Ellos dicen que Jesús de manera literal se vuelve ese pan que estamos comiendo. Eso los católicos enseñan. Nosotros sabemos que no es así, es simbólico. Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Dice. No es algo literal. Eso se llama transustanciación. Nosotros rechazamos eso, no es así. ¿verdad? Y otro punto también que está hablando del material y el modo del bautismo. El modo del bautismo. Es lo que las otras iglesias evangélicas nos cuestionan a nosotros como presbiterianos. De por qué nosotros bautizamos, nos sumergimos. Nosotros solamente le llamamos agua en la cabeza. Cuestionan mucho ese punto, pero se olvidan de otro punto importante. ¿Cuál es el punto más importante del bautismo? El creer. Que uno crea de corazón y que haya agua, la presencia de agua. En ningún lado de la Biblia no hay nada específico que enseñe que sí o sí hay que sumergir. Tampoco está mal sumergir, está bien. Y tampoco está mal derramar la cabeza. Pero esa es la forma, el modo. Y yo siempre le digo a la gente, ¿de qué le sirve a una persona se le sumerge en el arroyo o en la piscina, donde sea? Pero él no cree. Y se está bautizando supuestamente. Pues él no cree de corazón. No sabe ni quién es Jesús. No le sirve de nada de eso. No importa si se le sumerge. Pero ese es un punto, ¿verdad? Algo muy secundario, no es algo fundamental. ¿Cuál es lo más fundamental en esto? Creer de corazón, que uno quiera bautizarse, decida bautizarse y lo haga de corazón. Y que haya el elemento agua y que él crea en su corazón, a bautizarse. Por eso es el modo del bautismo. ¿verdad? Entonces son administrados correctamente, dicen los sacramentos. Y cuando decimos sacramento significa algo sagrado, ¿verdad? Que Jesús mismo instituyó. Ese es el sacramento, algo sagrado. El bautismo y la Santa Cena. Pero los reformadores argumentaban que los sacramentos fueron diseñados por Cristo para la edificación del pueblo de Dios. Y por lo tanto es deber de la Iglesia mantener la observación correcta de los mismos. Dice. ¿Para qué? Para la edificación del pueblo de Dios. En la cena del Señor compartimos juntos, estamos en comunión. Y Corintios da las instrucciones para participar de la Santa Cena, es que nadie participa indignamente. Dice. Que uno cuando va a participar de la Santa Cena tiene que arrepentirse de su pecado, confesar algún pecado, porque si no lo hace, dice que a algunos les provienen enfermedades, maldiciones, por esa razón. Participa indignamente en la Cena del Señor. Ese explícalo en la Santa Cena, el pastor Diego explícalo eso. Lee la Biblia y explica. Que nadie que no esté preparado, que no participe nomás eso. Uno tiene que estar bien con el Señor en oración, tiene que confesar tu pecado. Si tiene en contra algo de su hermano, algo, tiene que perdonarle. No tener tampoco nada en contra de nadie, para participar dignamente. Y la último punto de la iglesia, marcas de una iglesia verdadera, es la disciplina. La tercera marca de una iglesia verdadera es la disciplina, que requiere alguna forma de gobierno de la iglesia. Una iglesia es responsable de la nutrición espiritual de sus miembros, de que la gente crezca en su fe y progrese en su santificación. Por lo tanto, se requiere la disciplina para mantener a la iglesia libre de infecciones con impurezas y corrupción. Si los clérigos de una iglesia continuamente niegan la divinidad de Cristo y la iglesia no los censura ni los quita de su puesto, entonces esa iglesia ha dejado de ser una iglesia legítima. ¿En qué sentido se refiere la disciplina del Señor? En el sentido de que tenemos que nosotros mismos mantenernos en la sana doctrina, enseñar la sana doctrina, enseñar bien la palabra de Dios, enseñar bien quién es Jesucristo, quién es Dios, y nosotros mismos mantener un buen testimonio de los demás. Porque ¿qué le vamos a predicar a la gente del mundo si nosotros dentro de la iglesia mismo pasa irregularidades? Como estaba diciendo acá, impurezas, corrupción, impurezas. Jovencito, ¿verdad? Los jóvenes sabemos cómo son, adolescentes, ¿verdad? Quieren ya su novia, algunos quieren su novio y quieren salir por ahí, nos avisan. Y salen y se van. O en las calles toman y queda muy mal eso, ¿verdad? Después, ¿a quién se le ataca o se le llama? Al pastor, al líder. Mira, vos tu miembro está ahí. ¿Qué está haciendo? Se le ataca, ¿verdad? Y por eso hay que disciplinar. Hay que siempre disciplinar por el bien. No por maldad hacemos eso, por el bien de la iglesia. Nosotros mismos mantenernos en comunión, orar unos por los otros, ser amables nosotros mismos entre nosotros, ayudarnos. Dice también, se requiere la disciplina para mantener a la iglesia libre de infecciones, con impureza y corrupción. Dice. Corrupción, no, que no haya corrupción. Por eso hacemos reuniones anuales de asamblea de la iglesia. El tema de tesorería, de la plata. Porque ¿en qué sentido lo que quiere haber más corrupción? En el tema de dinero.
para que sea transparente, ¿dónde está nuestro gasto? Aunque en la iglesia no hay mucha entrada, nosotros sabemos lo necesario, no hay mucha entrada acá de plata. Lo necesario, lo justo y necesario cada mes. Por hermanos, hermanas que aman la obra, que de corazón ayudan. Pero sabemos en qué invertimos todo, ¿verdad? Pero a pesar de todo, hacemos nomás para dar ejemplo. Hacemos nomás también la reunión, ya sabemos en qué se gasta todo. Cada uno de nosotros manejamos ese punto. Pero así debe ser en una iglesia, tiene que ser transparente. No es que pedimos plata para lucrarnos, porque no es una entidad lucrativa esto. En primer lugar, no es una entidad, no es una institución, es una familia, un cuerpo de Cristo, un cuerpo viviente de la iglesia. No es una empresa, acá no hay socios, acá hay hermanos, hay personas humanas, seres vivos, ¿verdad? No hay objetos, no hay cosas, no hay productos. Por esa razón, hacemos esta cosa para que haya equidad, no haya corrupción, ¿verdad? Ayudarnos entre todos. Entonces, esta noche estuvimos hablando sobre la Iglesia Católica Apostólica y también marca una iglesia verdadera. Es católica universal porque es la iglesia invisible del Señor, a eso se refiere. No es la Iglesia Católica Romana, es la iglesia universal. Y apostólica porque está fundada sobre el fundamento de los apóstoles. Está fundamentado en la enseñanza de los apóstoles, de Cristo mismo, la doctrina de Cristo, que hoy día enseñamos. Los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, del apóstol San Pedro, todo eso. De los apóstoles, ¿verdad? Por eso es una iglesia apostólica y tiene autoridad, que Jesús mismo nos dio. Y por último, manejar bien estos puntos. Marca una iglesia verdadera. Profesar el evangelio, predicar siempre el evangelio de Cristo. No cualquier evangelio, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio que salva, solo el evangelio de Cristo. Los sacramentos, también cumplir eso. Enseñar sobre el bautismo y la Santa Cena. Y la disciplina, ¿verdad? Algo muy importante, la disciplina. Amén, hermanos, que Dios los bendiga.